Buenos días, pidiéndole disculpas por la demora del expositor, porque ha tenido un percance. Continuamos con el Diplomado de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En esta oportunidad, el expositor es el doctor Javier Manuel Arias Serrano, quien tiene el tema Los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, estudios de Maestría Constitucional y Derechos Humanos, estudios de Maestría de Gobernabilidad en la Universidad Particular San Martín de Porres, asesor del Congreso de la República. Con ustedes el doctor Javier Arias Serrano. Bueno, ante todo, muy buenos días. Disculpen la demora. A veces el dicho es de que nos proponemos hacer o llegar temprano a algún sitio y por algún imponderable nos demoramos. Pero como dice el dicho, es preferible más vale tarde que nunca. Y al respecto quiero decirles de que es un tema muy importante el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas por una sencilla razón. Nuestra población, el 70% se podría decir que viene de una descendencia o desciende perfectamente de la sierra y de la selva, pero que no tiene nada como nosotros, que somos costeños, que somos citadinos. Ellos son la mayoría, pero nosotros simple y llanamente somos los que en cierta forma manejamos el país. Yo quisiera que alguien me ayude a ir pasando las diapositivas. No sé quién es el que está colaborando, pero en este sentido quiero decirles que hay un hecho muy importante que ha marcado en nuestro país la importancia de los pueblos indígenas, y es definitivamente el hecho de las 33 muertes en Bagua en el régimen anterior y hasta la fecha, que no ha aparecido un mayor e incluso varios desaparecidos, nos da la importancia y nos da la trascendencia de que simple y llanamente estos pueblos marginados, estos pueblos que no están dentro de la estructura económica del país, nos demuestran de que definitivamente no somos una sociedad todavía conformada, que no somos un país hecho nación, sino que tenemos varias nacionalidades, que tenemos varios problemas por resolver y definitivamente el país tiene que cambiar. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de la actual sociedad, nos preguntaremos, ¿estamos en ese camino? ¿Estamos en el camino de incluir a estos sectores marginales? ¿Estamos en el camino de tratar de ver como personas, como ciudadanos y sobre todo como un país que quiere desarrollarse al segundo mundo, que quiere desarrollarse y establecer las pautas necesarias para que todas las personas que vivimos en esta patria grande nos desarrollemos? Por favor, un momentito, vamos a tratar de ver que me ayude un poco con las diapositivas. Permítame, por favor. ¿Dónde está la cosa? Ya, con esta nomás usted va cambiando. Ya. Ahí empezamos, ¿ok? Ok, ya. Estábamos hablando del régimen anterior, el gobierno aprista da determinados decretos legislativos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? Simple y llanamente es el tratado que nos ha permitido, hay que reconocerlo, que nuestro Producto Bruto Interno y que nuestros ingresos anualmente se hayan incrementado en forma paulatina. Eso en cierta forma es progreso. Pero el progreso, como ustedes vayan viendo las diapositivas, ya había un ambiente caldeado, ¿no? Y existe ambiente caldeado dentro de nuestras serranías y dentro de nuestra selva. Hace unos meses, Conga, Cajamarca. Hace unas semanas, Madre de Dios, mineros informales. ¿Qué pasa en nuestro país que nos diferencia con otras sociedades? Simple y llanamente la integración y el desarrollo y la economía
no chorrea para todos. Y esto definitivamente hace que la importancia para algunas comunidades o para algunos ciudadanos no sea el desarrollo, no sea el progreso y no sea la riqueza, porque ellos no reciben ninguno de los tres. Ejemplo, Cajamarca. Si al Perú van a entrar 5.000 millones de dólares de ingresos, ¿no? ¿Cuánto le llega a cada ciudadano cajamarquino? Llegará para la región, llegará para las municipalidades provinciales, para municipalidades distritales, pero para el común de la gente. Régimen de Toledo. Ustedes se acuerdan del caso Egasa en Arequipa, que originó la renuncia de Fernando Rospigliosi y que hubo 3 muertos. ¿Por qué no existe ese contacto entre la población y sus gobernantes? Yo, cuando tuve oportunidad de entrevistarme con algunos dirigentes de Cajamarca, la intervención más importante de todos fue una, y de la persona más sencilla, porque a veces nosotros resumimos las cosas con palabras simples. Y me dijeron así: doctor, ¿usted alquilaría su departamento a la persona que cuando se fue de su casa o cuando se fue de su departamento se llevó el baño, destrozó el piso, destrozó el techo, destrozó la puerta? ¿Usted le volvería a alquilar? Y como dice acá nuestra colega, la respuesta es no, por una sencilla razón. Eso es lo que hizo la empresa minera Yanacocha en Cajamarca. Entonces, cuando ha venido las nuevas como nuevo inversionista dentro del proceso de la explotación de Conga, la población ha dicho no. Entonces acá hay una gran responsabilidad de la empresa, del Estado, del gobierno regional, de las municipalidades, y también responsabilidad quizás de los dirigentes, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría en nuestro país si tuviéramos 3, 4 Congas? ¿Progresaríamos? La respuesta simple y llanamente está en el consenso y el acuerdo. Y nosotros tenemos un país hermano que se llama Chile, que está, como se dice, su historia está ligada a la de nosotros, y todos pueden tildar de un gobierno de derecha, de un gobierno fascista, de un gobierno entreguista, al gobierno de Pinochet. Pero dentro de ese gobierno se logró que el cobre sea parte del Estado chileno. Yo pregunto, el gobierno aprista, el gobierno de inclusión social que actualmente nos rige, entre comillas, en algún momento dijo: nosotros podemos explotar el oro, o nosotros podemos, junto con el gobierno regional, junto con las municipalidades, y si quieren en alianza estratégica, porque existe toda la normatividad legal vigente, hacerlo con la empresa privada. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si se hubiera dado algún tipo de enlace con los sectores vivos de Cajamarca, hubiera sucedido lo que ha pasado? Entonces, simple y llanamente, a veces nosotros no actuamos a la altura de las circunstancias. Bagua, gobierno aprista, año 2009. ¿Qué es lo que sucedió? Dentro de este marco del Tratado de Libre Comercio se expiden decretos legislativos como el 1064, el 1080, el 1081, el 1089. El Perú tenía que reformar su estructura para el tratado con los Estados Unidos. Pero este purito o este hecho sirvió para que los gobernantes de turno, quizás sin intención o con intención, se extralimiten y hagan decretos legislativos que a la fecha todos han sido demostrados que eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque iban contra nuestra cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, porque iban contra la autodeterminación de los pueblos, porque simple y llanamente arrasaban los derechos humanos de las personas que vivían ahí en esa zona. Pero estos decretos legislativos, ¿por qué se dieron? ¿Por qué se dieron? Por la presión de la empresa privada. Y presión de la empresa privada, si nosotros tenemos dos sectores, ¿contra quién? Contra los sectores pobres, con los sectores populares. En este país se escucha mucho a las personas, ¿no? Hay una movilización, retrocedemos.
nos da miedo, la repartija, dicen. Hay otra movilización, nos da miedo. Pero, ¿quién escucha a nuestros hermanos de la selva? ¿Quién escucha a nuestros hermanos campesinos? Yo, en este feriado largo, soy huancaíno, estuve en Huancayo, y en esa carretera, ¿cuántas veces se paraliza en la ciudad de La Oroya? ¿Cuántas veces se paraliza en Huarochirí? ¿Y cuántas veces se paralizan para las personas que somos de provincias en diversas partes? ¿Y estas manifestaciones sociales nos interesan? ¿Hacemos algo para solucionarlos? Quizás poco, pero deberíamos hacer más. Pero regresando a nuestro tema, estos decretos legislativos se implementan, y a la hora de la verdad, organizaciones de derechos humanos, organizaciones especialistas en derechos constitucionales llegan a esta conclusión: los decretos legislativos vulneran el derecho a la participación y a la consulta a los pueblos indígenas establecido en el convenio 169 de la OIT. Artículo 169 de la OIT. Nosotros no somos ni una isla, ni estamos apartados del engranaje mundial respecto al trabajo, a la salud, a los derechos humanos. En este marco del convenio 169 de la OIT es que se da la ley de consulta previa. Entonces, estos decretos legislativos no iban de acuerdo a la autodeterminación o a la evaluación que tenían que hacer los pueblos indígenas. Ese fue el principal error. Error político-social. El siguiente error en Bagua fue el error político-administrativo. Todos ustedes, y quizás algunos por el tiempo se ha olvidado, de que en esa época quien era el primer ministro es ahora un congresista, ¿no?, que se encuentra, no sé si está en la oposición, si está en el oficialismo, pero no sé dónde está, pero un congresista de relativo nombre, el señor Yehude Simons. Nos hace acordar a nuestro actual primer ministro. Es un caballero, una persona honesta, una persona, bueno, que tiene intención de trabajar, pero que no tenía el manejo de su presidencia del Consejo de Ministros. Y fue una ministra del Interior que por propia iniciativa, ¿ya?, y quizás por ambiciones o por cálculos políticos, es la que tomó este tipo de decisión. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en el país si se hubiera seguido con este tipo de movimientos sociales? Esta herida, para nosotros, para los citadinos, no nos interesa, pero para las personas que son de Amazonas, para las personas que son de la selva y para las personas que ahora están con el problema de la minería informal, definitivamente es algo latente, porque la relación de los pueblos andinos, la relación que tienen los pueblos de la selva con la naturaleza, es la relación que nosotros tenemos con nuestro televisor y con nuestro BlackBerry o con nuestro teléfono. Nosotros vamos ahora hasta el baño con teléfono. Bueno, ellos tienen su relación con las estrellas, con el agua y con su naturaleza. Para nosotros no hay vida si no vemos televisión. Entonces, si a nosotros nos quitan la televisión, el celular, y nos quitan pues nuestras comodidades, estamos en la intemperie total, en la ruina total. Lo mismo son ellos. Lo que no sabemos es nosotros respetar y no analizamos. Y te digo, por todos nosotros, de que quién es el dueño del cerro pues de Cajamarca, o quién es el dueño del río y de los bosques en Bagua. ¿Quiénes son? ¿Somos todos? ¿O de repente son más ellos que nosotros? Por supuesto que son más ellos, ¿no? Por supuesto que son más ellos, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a decir? Porque intégrense a nuestra cultura, intégrense a la sociedad. ¿Qué cultura? ¿Qué sociedad? La que vemos todos los días en Canal 2, 5, 7, 9, 11, donde hay muertos, hay heridos, hay asaltos, hay violaciones, hay accidentes, ¿no? ¿O cuál desarrollo? El que, por ejemplo, ahora nos dicen que se está cayendo la economía, que se está desinflando, de que tenemos problemas. Entonces nosotros no hemos sabido aquilatar verdaderamente nuestra naturaleza como personas, ¿ya?, con la naturaleza de ellos. ¿Por qué? Porque definitivamente como sociedad no luchamos por la inclusión social. Un gobierno de inclusión social verdadero
hubiera superado estos decretos legislativos y hubiera hecho otro tipo de ley. Y ahora vamos a analizar la actual ley que está rigiendo, porque por supuesto no cumple con las expectativas que deberían darse. Fuentes de interpretación del derecho a la consulta previa, ¿no? En este marco, este nuevo gobierno dicta la 29785 en base ya respecto al artículo 169 de la Organización Internacional de Trabajo y a la cuarta disposición de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que ha querido el gobierno con la dación de esta ley? ¿O qué quiere esta ley en fundamental? En primer lugar, lo que quiere es quedar bien con las personas que depositaron su voto y con algo que estaba pendiente dentro de las grandes mayorías. Dice el artículo 6 del convenio 169, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sustituciones representativas, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Cuando se da una licencia minera, ¿cómo se origina? Solicitud, piden la licencia, dan la concesión, llegan los contratos, etcétera. En el transcurso de los últimos años, ¿se ha consultado a la población indígena? ¿Se ha consultado a la población andina? Bueno, supuestamente con esta ley sí debería consultarse. Sigámonos analizando, ¿no? Sigamos analizando. Nuestra Constitución establece claramente que todos los peruanos somos idénticos o iguales en esta sociedad. Todos somos iguales, con los mismos deberes y los mismos derechos. Si nosotros somos iguales, entonces la pregunta es, ¿por qué unos tienen más facilidades y otros la tienen menos? ¿Y por qué en una zona donde va a haber desarrollo se supone que la educación y la salud debería estar garantizada? Yo hago una pregunta al auditorio. ¿Alguien podría decir que la salud y la educación está garantizada en Cajamarca o en Ancash? La respuesta la han dado ustedes. No está garantizada, ¿no? Es más, hay un polo de desarrollo que lo acabo de mencionar hace unos minutos y está acá en La Oroya, Toromocho, y dos minas más que son inmensas, Chougan y otra mina más. ¿Qué polo de desarrollo ha logrado La Oroya? Si todos los estudios dicen que los ciudadanos de La Oroya deberían de abandonar esa ciudad porque está contaminada, está garantizada que los hijos y de los nietos van a ser raquíticos y enfermizos y que tendrán pocos años de vida. Cerro de Pasco, ciudad minera, nuestra gran capital minera por más de 100, 150 años. ¿Cuál es la recomendación de Cerro de Pasco? ¿Alguien se acuerda de la recomendación que han dado los estudiosos? La recomendación es que hay que sacar a la ciudad y trasladarse a otro lado. Entonces, esto definitivamente nos demuestra que la riqueza es para unos, pero para pocos es la pobreza. Ahora, esto no quiere decir que estemos contra la minería. O sea, yo soy una persona que, como si ustedes te estarán dando cuenta, que yo sí apoyo que se haga conga, y bienvenidos 5 congas más. Pero ¿por qué o cuál es el problema que se hagan los 5 congas con esta repartición de la riqueza que no es real para las grandes mayorías? Es que definitivamente pocas personas engrosarán sus cuentas en el extranjero y la mayoría pues vamos a estar mal de los pulmones, la mayoría vamos a estar mal y nuestros hijos no van a tener ni salud, ni de desarrollo, ni alimentos. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la minería, y eso está cobrado, por más que se diga tal o cual cosa, es valorar pues la agricultura.
Pero sí hay casos, por ejemplo, como en Europa, Canadá, o como acá cerca en Piura, donde se ha tratado de evitar esto. Entonces, es cuestión de ponerse de acuerdo. Lo que nosotros no sabemos es sentarnos en una mesa y decir qué es lo que queremos. Porque si en Cajamarca, y esto sí lo tengo presente, y no me canso de decir, el gobierno hubiera dicho un momentito, vamos, como esta es una riqueza que es de todos, vamos a invertirla, o yo como gobierno que ahora estoy forrado de dinero voy a invertir en la mina. Y nadie en el mundo le va a decir, pues este señor, son estatistas. Los que gritan en el cielo que son estatistas son los que tienen el dinero en su poder. Bueno, no soy estatista, pues vamos a hacer una licitación, y vamos a una licitación internacional y nacional si quieren, y vamos a hacer un riesgo compartido. Contrato moderno que está legislado en nuestro Código Civil desde hace muchos años. Pero no, lo que pasa es que los señores mineros, los señores de la Sociedad Nacional de Minería, en cierta forma tienen el poder en las manos. Y el asunto es bien sencillo. Ellos como sociedad, y lo han dicho incluso porque ha salido en el internet y salieron en las noticias, ellos invierten en los partidos políticos, invierten en el APRA, invierten en el PPC, invierten en el nacionalismo, invierten en el fujimorismo, y tienen congresistas, y lo digo, yo trabajo ahí, y tienen congresistas que definitivamente muy respetados, muy queridos, muy preparados, pero que definitivamente tienen pues un interés especial, ¿no? Yo defiendo la minería, pero así como defiendo la minería, también tengo que defender la vida de los seres humanos. Y en esto, yo no soy un especialista en Habermas, ¿no?, y la proporcionalidad y acerca del equilibrio que debe haber, pero hay valores que son más importantes, y lo más importante definitivamente somos todos nosotros. Y en ese todos nosotros están estas sociedades que están olvidadas. Derecho a la consulta. ¿Por qué tiene que consultarse a los pueblos indígenas? Lo hemos dicho, por la 169, lo hemos dicho, por la Constitución, pero algo más. ¿Por qué tenemos que consultarles? ¿Quiénes son ellos para consultarles? ¿Por qué? El Perú y los países latinoamericanos somos calco y copia de leyes extranjeras. Lo que no hay nada nuevo bajo el cielo, como se dice. Estas normas y estas definitivamente las corrientes internacionales hacen que los derechos humanos obviamente hayan llegado a todos, ¿no? Y estos derechos humanos definitivamente hacen que las sociedades en desarrollo como la nuestra tratemos de imitar a las sociedades ya desarrolladas. Nuestra Constitución del año 79, la Constitución del 33 y la última del año de 1993 recogen la consulta ciudadana. Lo que pasa que no se hacía la participación popular, un gobierno ganó con su mensaje de cooperación popular, el gobierno o lo que el principio que manejaba Víctor Raúl Haya de la Torre de crear la riqueza para los que no lo tienen y respetar para los que lo tienen, los mensajes siempre lo hemos tenido. Eso ha estado siempre en nuestra teoría, pero poco en nuestra práctica. La finalidad es supuestamente alcanzar un acuerdo o consentimiento del Estado con los pueblos indígenas. Pero ¿cómo hacemos que estos pueblos indígenas originarios, ¿no?, o estos pueblos participen en decisiones del Estado? Ahí está el gran quiebre. Cuando el Estado quiere hacer algo por el desarrollo, entre comillas, y cuando los indígenas o los pueblos originarios dicen, ¿y a mí qué me interesa el desarrollo de ustedes? Si no me respetas acá mi bosque, no me respetas mi río y no me respetas mi hábitat. Ahí es el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos sectores respetados y que tienen una ligazón en la tierra participen? Ese es el punto de quiebre.
De ahí hablamos del alquiler de Cajamarca, de ahí el problema de Bagua, de ahí la importancia. Entonces, ¿cuál es la salida? Yo quisiera que alguno de ustedes, y ahí sí me permito, por favor, que alguien intervenga y que me dé una opinión, porque de lo que sí más he aprendido es de que las personas, todos tienen algo que decir. No sé si alguien quisiera participar, por ejemplo, no sé si la señora, ¿cuál sería una salida para tratar de evitar este rompimiento entre el Estado y los pueblos indígenas y originarios? ¿Cómo podría solucionarse? Mayormente, en mi opinión, sería, ¿cómo podría decir? No haya tanta corrupción y, por ejemplo, hay congresistas de que por figura, no sé, y no van al sitio donde hacer una encuesta, ¿no? de las personas ahí que están. Esa sería mi opinión. Ahí sería el caballero. Precisamente como usted lo había mencionado en los inicios, quizás a partir de todos los lamentables hechos de Agua, comenzamos a enterarnos, informarnos una serie de situaciones, ¿no? En donde, sabiendo que haciendo inversión, ¿no? Pero claro, dentro de toda una connotación de que invierte, de que el otro que puede ser afectado, pero necesitamos inversión, ¿no? Estamos perdiendo 50.000 millones, ¿verdad? Son 5.000 millones de lo de Conga. Sin embargo, esas protestas también han servido para que los que van a invertir exijan más, se vean más exigidos a poner protecciones contra el ambiente, a hacer más cosas. O sea que sirve también esos reclamos, evidentemente que sí. Pero de por medio hay los problemas de la educación, en donde esa gente que todavía no ha tenido esa inclusión, porque yo en eso también le iba a hacer una pregunta, ¿no? Esa consulta es simplemente para que digan sí o no, o esa consulta es para que ellos respondan, pues, de que lo que se les va a ofrecer va a valer la pena, ¿no? Para que se invierta en esos aspectos fundamentales del país, salud. El señor, por favor. El gobierno o el Estado no quiere respetar lo que ha suscrito con el convenio 189 de la OIT. Desde ahí se debe de partir. Si está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que establece esa norma. Y a mi parecer no lo está haciendo. Y una de las crisis ha sido de uno de los impulsores, que fue mejor dicho, uno de los impulsores de la ley de consulta previa, que no recuerdo su apellido, que tuvo que renunciar al ministerio porque el gobierno no estuvo de acuerdo con su propuesta. ¿Alguna intervención? Mi colega. Punto 1, a mi criterio, que todos nos pongamos la camiseta del Perú. Y segundo, que los funcionarios, mediante normas, mediante leyes, hagan respetar la casa, en este caso el Perú, como hay en otros países. Tú no vas a invertir, por ejemplo, ahí está el caso de la Telefónica, que cuando invirtió en Brasil puso empresarios españoles. ¿Y qué le dijo el gobierno brasileño? Un ratito, estás en mi casa, pon funcionario brasilero, si no te vas. Piso Telefónica, tuvo que poner empresario, funcionario brasileño. Allá la casa se respeta. Eso es lo que nos falta. Claro. Esta última intervención, al igual que las anteriores, me hace reflexionar sobre algo muy importante, acerca de la transparencia. Si un contrato se hace bajo la mesa, o si un contrato tiene ciertas dudas, definitivamente todos los ciudadanos de a pie como nosotros, todos los ciudadanos de mediana cultura o todos los ciudadanos en general van a estar en contra. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta y que está corroyendo nuestra sociedad, ¿no? Es la corrupción. La corrupción hace que desconfiemos entre nosotros. La corrupción hace que nosotros no nos desarrollemos como país. Entonces,
y existe la desconfianza. No sé si ustedes se acuerdan, hace casi un año, en el distrito más rico del Perú, San Marcos, Huaraz, lo vacan a un alcalde porque supuestamente estaba dando a cada ciudadano 600 soles. ¿Se acuerdan de eso? Y decían así, ¿no? El alcalde hizo tal cosa, el alcalde hizo tal cosa, el alcalde hizo tal cosa, y estaba pagando a cada ciudadano 600 soles. Perfecto. Analicemos el principal programa de desarrollo que tiene nuestro país, reconocido por tirios y troyanos, ¿ah? Por este gobierno y por el anterior y por todos. Programa Juntos. Programa Juntos. Cuando nosotros, como yo, somos de la sierra, y a veces se nos ocurre ir de paseo, o vámonos un rato a Puno, vámonos a Huancayo, vámonos a Huaraz, o vámonos acá nomás, a sitios alejados, y vamos a ver la gran cantidad de jubilados o gente adulta que no tiene ingresos, ¿no? ¿Y qué hacemos dándole un vasito de leche? Le damos, no sé, su canasta familiar, ¿no? Dice el dicho que hay que enseñar a pescar para tener pescado. Y no es noble regalar el pescado. No es noble hacer a las sociedades dependientes. Perfecto, pero ese es un proceso. Entonces, este programa Juntos permitió de que esa persona pobre que no tenía, por lo menos tenga 100 soles. Y salieron los críticos, ¿ah? Algunos. No, pero los 100 soles se lo toman, pues. No, pero los 100 soles se lo agarran y lo invierten en tal o cual cosa. El programa del vaso de leche ya, como dicen los más jóvenes, ya fue, ¿no? Este programa Juntos, por la crítica a un grupo pequeño de personas, o porque definitivamente tiene que tener algunos errores, pero es lo más importante que ha pasado. Y si no me equivoco, lo hizo Alejandro Toledo, lo implementó el APRA y lo sigue este gobierno. O sea, este programa Juntos debe de mejorar en varias cosas. No quiero detenerme en el punto, pero les estaba hablando de este alcalde de San Marcos que repartió 600 soles. El señor presenta sus obras, entre comillas, porque casi ninguna la presentó, porque no tenía ni siquiera perfiles, no tenía proyectos, pero tenía el dinero, ¿no? Si yo soy autoridad, o el amigo es autoridad, y todos ustedes son ciudadanos, quieren ver el fruto de la riqueza, o sea, se llevan mi oro, se llevan mi mineral, y yo sé que la cuenta está gruesa, ¿qué hago? Tengo que reclamar, pues. Entonces, ¿qué hizo el señor? Por ahí alguien se le presentó y le vendió la idea y le dijo, mira, en Canadá hay un asunto muy importante. Allá los mineros le dan a los ciudadanos sus $1,000, $1,500 y todos viven felices y contentos. Y nos olvidamos del canon minero y todo lo demás, y todos somos partícipes. El señor implementó esto. Pero el problema pues es que los 600 soles no eran pues para los 100 personas que estamos acá, ¿no? Había pues 50, como siempre, pues como digo, la transparencia y la corrupción, ¿no? No eran para 100, eran para 200, 100 fantasmas, ¿no? Pero esa es una posible salida. Miren, por ejemplo, regresemos a Cajamarca. Si a los ciudadanos comunes y corrientes, que son dueños del suelo, de la tierra, del aire y del espacio de donde está la mina, le dijeran, tú vas a tener tus acciones, tú vas a ser partícipe, tu gobierno regional de esta empresa vas a tener, tanto que gritas, tanto que te movilizas, Gregorio Santos, tú vas a manejar el 20%, el 30%, no sé, sentémonos a negociar, porque es parte del negociar, no es malo, negociar no es malo siempre y cuando se defiendan los derechos multitudinarios, o los derechos nacionales, o los derechos de los ciudadanos. Vamos a negociar. Vamos a negociar con los pueblos indígenas acerca de ese famoso progreso que nosotros podemos implementar. Entonces no hay acuerdo. Y ahí me viene la pregunta del señor que dice si este convenio que se ha suscrito en base al artículo 169 del OIT se cumple o no se cumple, o nos sirve o no nos sirve, o qué es. Entonces sigamos analizando.
Lo que yo quería decirles con este caso de San Marcos, es que nosotros como país podemos poner varias soluciones. Nosotros como país podemos recoger varios ejemplos. Nosotros como país podemos recurrir a la experiencia chilena, que es dueña del cobre nacional, podemos recoger innumerables experiencias. Pero si existe corrupción y no hay transparencia, nosotros no vamos a progresar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la corrupción de 100 soles que se reparte, hay por lo menos 30 que quedan en el camino. ¿Y por qué eso sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo llega a la conclusión que es preferible tener un buen ratero que haga obras a tener una persona que no lo haga? Pero en cierta forma tiene algo de verdad, ¿no? Porque a veces es más peligroso el honesto que no hace nada que el corrupto que quiere hacer. Entonces, ¿pero por qué llegamos a esa conclusión? Algo debe estar pasando en nosotros, ¿no? Y ahí quiero retroceder a lo que decía hace unos minutos. El periódico, la televisión, ¿no?, la radio, el status quo. Entonces, yo soy abogado ya un buen tiempo. Entonces, ¿cuál es mi mira? De repente recuperar lo que mis padres o lo que yo invertí en mi educación, ¿no? Ver la oportunidad de ganarme un dinero fácil y rápido. ¿Por qué nosotros vemos médicos indolentes? ¿Qué sucede? ¿Dónde están? O sea, yo el otro día vi un caso personal en un hospital donde a un chico lo había tenido 2-3 meses internado de 19 años, y porque alguien quería su cama le dieron de alta. Eran se lo dan a las 11 de la mañana. Yo estuve en el hospital por unos asuntos familiares, porque todos tenemos enfermos más o menos a las 7, 8 de la noche, y la madre se acercaba llorando, diciendo: mi hijo se está muriendo, mi hijo se está muriendo. Y entraba con la camilla el auxiliar y él jalando la camilla, la madre, ¿no? Llega emergencia y se presentan como los internistas, los médicos, los auxiliares, como 20 personas alrededor de la camilla. Le miraban, le prendían un foco, lo destapaban, le miraban el dedo, el pulso, el ojo, todo. Ah, dijo la señora, voy a ir a pagar el taxi. Y salió disparada a pagar el taxi. Lo veía, no, ya está muerto. Está muerto. Lo taparon. ¿Y quién le va a decir a la madre? Tú, pues tú eres el jefe. No, tú eres el coordinador. No, tú eres. Los 20 desaparecieron. Llegó la señora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se han ido? Vio la camilla y la camilla estaba tapada. Lo único que la madre dijo: mi hijo, ¿qué ha pasado? Lo vio tapado. Mi hijo ha muerto. Y se echó a llorar. Nadie le dio la explicación. Ese es el tipo de médicos que tenemos. Desgraciadamente, indolentes. ¿Pero quién nos volvió indolentes? ¿Cómo es eso de hacer huelgas perjudicando a la población? Yo eso no lo comparto, ¿no? Y creo que no lo comparte la mayoría de la población, ¿no? Entonces, ¿pero por qué ese médico que trabajó hace 20 o 30 años en el Seguro Social sigue quizás con sus sueldos, pero hay 20 o 30 sinvergüenzas que siguen trabajando en el Seguro Social y que son dueños de clínicas? Entonces, algo no camina en este país. Si nosotros analizamos perfectamente qué es lo que pasa como nación y qué pasa como Estado, ¿por qué nosotros nos desencantamos de los políticos? Y decimos, y lo dicen, a veces yo nunca ando con Photoshop, ¿no? Es más, hay gente que ya lo guarda. Congreso, estás en el Congreso, eres un corrupto, eres lo peor. 10%, 6% de popularidad. Unos bien orgullosos andan con su Photoshop, si yo tengo que guardarlo, ¿no? O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué el Congreso ha hecho de malo? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos cierta prensa que nos ataca, pero también nosotros hacemos cosas que no debemos de hacerla, y yo no tengo la culpa, pues yo soy un trabajador. Los congresistas a veces cometen cosas que no deberían de hacerlos, ¿no? La Constitución del 79 decía, ¿no?, el Congreso es el primer poder del Estado. El Congreso no es el primer poder del Estado. No es el problema. Es más, en los últimos 15 años ha demostrado que es la última cola de la recta de poder.
Porque el congresista que tiene iniciativa de gasto, él puede decir vamos a hacer la vereda del frente o el canal, no tiene iniciativa de gasto. Número uno. ¿Qué más pasa? ¿Qué más puede hacer el congresista? Pues que él puede decir vamos a contratar cosas, no puede hacer nada de eso. Lo que pasa es que el Congreso es la garantía del equilibrio de poderes en el país. Entonces esa gran amalgama de poderes definitivamente no está caminando. El Congreso no cumple su rol, el Poder Judicial no cumple su rol. El día de ayer, anteayer, hubo un caso, y discúlpeme que me vaya porque estamos analizando eso, hubo un caso de una violación, entre comillas, el chosicano. Desgraciadamente después uno comete el error pues, de prender el televisor a la hora del desayuno y lo primero que encuentra es muerte, violación, atraco, seguridad ciudadana. O sea, y ese es el progreso, pues eso le queremos dar a nuestros pueblos indígenas y originarios, el progreso, ¿no? El desarrollo, crisis, el sueldo no alcanza. Ese es lo que somos como sociedad. O sea, eso es lo que estamos vendiendo, la muerte. Y veo pues que los jóvenes estos que están acusados de violación, ¿no? Están libres. Y yo me pongo a pensar y digo, no, ¿son culpables o son inocentes? ¿No? Pero ¿por qué hay esa duda? ¿Son culpables o son inocentes? Porque se supone que si son inocentes, efectivamente, porque dice que una policía hizo mal el parte, no hay ningún problema en que estén libres, no hay ninguno. Pero ¿qué es lo que todos pensamos? Absolutamente todos. Al juez le dieron un dinero. Es lo primero que van a pensar. Y yo soy abogado. Ah, no, acá hubo un billete. Y eso colabora pues la prensa, ¿no? Porque de repente no lo hubo. De repente no hubo las suficientes pruebas y nosotros ni somos parte del expediente y nada, ¿no? Y le sacan la foto al pobre juez. Si es culpable, bien merecido, ¿no? Y si es inocente. ¿Se acuerdan de esta chica Rocío Ponce? ¿Cómo se llama? Rosario Ponce, ¿no? Ahí en Arequipa todos llegamos a la conclusión que lo había votado al pobre Ciro Castillo, que en paz descanse. Todos, absolutamente todos llegaron diciendo justicia, justicia, justicia. Que si esa pobre chica hubiera pasado por la Plaza San Martín, la despedazan. Ella tiene la culpa de que sea fronteriza. Ella tiene la culpa que le digan, oye, ¿sabes qué? Tu papá ha muerto, mi papá ha muerto, y se ponga a reír, porque ese tipo de personas son así. Pero ¿quién hizo un culpable? La prensa. Entonces, desgraciadamente hay varias cosas que acá no están andando bien. Y cuando los políticos en el Congreso quieren pelearse con la prensa, eres machito, le comienzan a dar de alma. Se acabó la lucha con la prensa. Entonces, no es bueno, ¿no? Y en esto sí quiero engranar con el mensaje que tratamos de dar, es de que un solo sector de la prensa, o que el sector mayoritario de la prensa esté en manos de un solo grupo económico. Y como país nosotros no debemos permitir eso. O sea, ¿cómo es posible de que el grupo El Comercio, con lo más respetado que sean, porque yo leo Mi Comercio todos los días, y con lo más ilustrados que sean, porque hay que reconocer que es un grupo de poder ilustrado, maneje la prensa a su antojo? Porque también a ellos tenemos que reclamarle, pues, ¿qué es eso de tener el trome? ¿En qué se diferencia el trome de la Chuchi, de Ajá, del fujimorismo que tanto se le criticaba? No se diferencia absolutamente en nada. Lo que se le diferencia es que obviamente ahora está al mando del Comercio. Y como Canal 4, como la mayoría de canales, entre comillas, decentes, son dirigidos por ese grupo económico, pues hay que respetarlo. Eso no es inclusión. Eso no es transparente. Entonces, nosotros tenemos que hacer una gran evaluación como país, porque ¿saben qué? Yo solamente quiero decirles algo. Chile, Argentina, Uruguay tienen más cultura que nosotros. Eso debemos saberlos reconocer. Cuando nosotros hemos ganado hace 2 o hace 1 año el premio Nobel, Chile, cuando hubo el golpe militar del 73, ya tenía 2 premios Nobel. Mientras que nosotros tenemos
250 horas de educación, Chile está por las 1500. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver Chile? Y nos hemos ido a Ciro, ¿y por qué nos ido este expositor que está como trapecista yéndose de un lado para otro? No, simple y llanamente es algo muy importante, porque en el artículo 3 dice, no, consentimiento del Estado y los pueblos indígenas. Entonces, si el Estado somos todos nosotros o no somos Estado nosotros somos parte del Estado. Entonces, ¿qué? ¿Los pueblos indígenas van a consentir con nosotros como estamos? Porque estamos haciendo un análisis, ¿no? Pues que entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros o ellos? Ese es un poco para meditar, ¿no? Entonces, esta ley definitivamente tiene algunos principios, como todas las leyes, ¿no? Oportunidad, buena fe, interculturalidad, flexibilidad, plazo razonable, ¿no? Debería de tener una información oportuna acerca de lo que decía el Señor, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple, no? ¿Quiénes son los titulares de derecho? Quiero volver al tema para tratar más o menos de rescatar lo importante, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Los pueblos indígenas, obviamente, ¿ya? Los pueblos originarios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que tiene el Estado para tratar de saber quiénes son los pueblos indígenas? Código civil, comunidades campesinas. ¿Quién es limeño 100% en este auditorio, por favor? ¿O quiénes son descienden de provincias, para hacerla más fácil? Bueno, como siempre, la mayoría. Entonces, todos nosotros sabemos las comunidades campesinas. Todos sabemos de las comunidades campesinas en nuestros pueblos, en las serranías, en la selva, ¿no? Entonces, según esta ley, ¿cómo se le identifica? Vamos a seguir viendo para contestar la pregunta que nos han... ¿Cuáles son los patrones culturales, no? ¿Cómo son las denominaciones que ellos tienen para designar a los indígenas, o que se debe de tener para designar a los indígenas, ¿no? Ahora, acá es lo que quisiera, por favor, que le tomen un poco de atención, pero está un poco fallado, parece, esta diapositiva, ¿ya? Las comunidades campesinas, en el segundo párrafo dice, o comunidades nativas constituyen una forma de organización reconocidas por la ley. ¿Desde cuándo? Desde el año 33, antes del año 33. ¿Se acuerdan ustedes hace un mes, que se hablaba de los bonos agrarios? ¿Se acuerdan que se hablaba de los bonos agrarios? A mi parecer, uno de los gobiernos que hizo más para la inclusión, a pesar de ser criticado, que dice que se le derogó se hizo una reforma agraria sin apoyo y todo lo demás, fue el gobierno de Velasco. Pero sus interlocutores, el actual ministro de Justicia se llama Daniel Figalo, ¿cierto? Un profesor nuestro del colega con el que hizo la palabra se llamaba Guillermo Figalo. En la década del 70, él fue presidente del Tribunal Agrario. Como presidente del Tribunal Agrario, ¿no?, se le puso al mismo nivel del presidente de la Corte Suprema, el presidente del Poder Judicial, bueno, el presidente ¿cómo se llama del Tribunal Militar. Entonces, las personas que la reforma agraria les había afectado, que seguían siendo un grupo de poder, comenzaron a demandar al Estado, ¿no? O sea, páguenme pues lo que me deben, ¿no? Yo tenía una chacra bonita, tenía un fondo, producía tanto, y ya no tengo fondo, no tengo nada. Entonces, a todas esas personas se le pagó con bonos agrarios, ¿ya? Bonos agrarios, ¿ya? Y aquí entran las comunidades campesinas, ¿no?, que eran dueñas de las tierras. Entonces, las comunidades campesinas tenían derechos en esa época, no las tenían relativo derecho. ¿Y cómo entraron estos latifundios agrarios? Lo que pasa es que los latifundios agrarios mayormente estaban en la costa. Entonces las grandes azucareras estaban en las costas. Los varones del azúcar no estaban pues en la selva, los varones del azúcar no estaban en la sierra, estaban acá, al lado de la playa, ¿no? Entonces, estos bonos agrarios
que fueron dados para solucionar, digamos, el problema del momento, son los que nos pueden hundir acá a futuro. Porque toda la ciudadanía en su mayoría decía la repartija, que el Tribunal Constitucional, que el Defensor del Pueblo, que Pilar Freiras y todo lo demás. Mientras que nosotros tenemos miembros del Tribunal Constitucional que hace 3 años, 4 años no se van. Y legislan y resuelven y no pueden dejar de resolver. Y esa es la verdad, porque ellos mismos lo han dicho. Este tribunal no puede dejar de resolver. También pues, pero resuelve el problema de la señora, el problema del señor, el problema de la comunidad, pero no resuelve las cosas pues, que nos incluyen a todos nosotros. O sea, ¿dónde se ha visto que, por favor, ese es un abuso de derecho que no debemos de tolerar? Y ese abuso de derecho nos va a costar más de 20.000 millones de dólares. ¿Y quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar todos. Yo no sé por qué no hay una movilización al Tribunal Constitucional para decirle a estos señores que no se pueden extralimitar. Y acá de repente lo hacen con muy buena intención, pero como todos estamos con la sombra de la corrupción, ¿no? Porque no me parece noble resolver a última hora, ¿no? Entonces tenemos las dudas, porque eso no es transparente. Por eso yo quiero, hay 2 temas que debemos de tener presente: la transparencia y la corrupción. Cuando las cosas son transparentes, hay menos evidencias de corrupción, ¿no? Entonces las comunidades, regresando a este tema, las comunidades campesinas constituyen una forma de organización reconocida por ley. ¿Por qué? Porque se puede ser comunidad campesina y no necesariamente pueden ser pueblos originarios. Y de ejemplo lo tenemos aquí en Lima, Jicamarca, de San Juan del Urigancho, yo vivo en Zárate, de San Juan del Urigancho más arriba, Jicamarca. ¿Qué pueblo originario es ese? Ese no es pueblo originario de nada. Es más, se agarran ahí las noches a balazos para hacer el tráfico de terrenos. Entonces, ojo, respondiendo al señor de que habla del artículo 160, nos preguntó acerca del 169, definitivamente esta ley del convenio de la OIT, ¿no? Perdón, definitivamente los acuerdos que se lleguen nos servirán para solucionar los problemas, nos servirán para son como se dice, cosa juzgada, hay que cumplir la pie la letra, o simplemente solo un saludo a la bandera. Sigamos, por favor. Bueno, estos temas hablan pues de las etapas del proceso, ¿no? De que debe haber identificación, publicación, obviamente va a haber una elección, una evaluación, un proceso de diálogo, habrá una decisión, ¿no? Quiero hacerlo lo más rápido posible porque creo que el expositor ya ha llegado, ¿no? Y yo he fallado en llegar tarde nuevamente, por favor, la disculpa del caso. Doctor. Sí. Entro en duda. Por favor, acá estamos para aclarar la duda, nos ponemos en duda todos. No sé si la pregunta es pertinente. Me aparto, ¿no? de que soy abogado, ¿no? Claro. Le digo como público en general, ¿no? ¿Qué finalidad tiene la ley de comunidades campesinas y nativas cuando el artículo 1 de la Constitución dice que todos somos iguales? Bueno, te voy a dar una opinión personal. Ya. Lo genérico es que todos somos iguales ante la Constitución. Eso lo sabemos absolutamente desde, creo que el niño está en 1er grado y 2º grado, ¿no? Pero respecto a las comunidades campesinas, nosotros tenemos una legislación muy especial, ¿no? Y es para entenderla, pero como siempre, desmenuzando poco a poco lo que es la comunidad campesina, ¿no? Los que descendemos de la sierra, por ejemplo, sabemos que la ley orgánica de municipalidades y la ley general, la ley de gobiernos regionales hacen que el dinero o todas las reservas que se tienen como municipalidades es manejado por el alcalde y obviamente su consejo y el presidente regional y su gobierno regional, ¿no? Entonces, ¿por qué tocamos esto? Porque ahí entran las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas no hacen absolutamente nada y su representación en este caso en cierta forma está mediada porque ellos cuando quieren hacer labor social, cuando quieren recibir digamos parte de la riqueza o repartir bienestar, no la pueden hacer, ¿no? Entonces ahí hay una dicotomía con lo que tú perfectamente lo estás diciendo y es el valor de la comunidad campesina. Ahora, es más,
¿no? Estamos hablando en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, una comunidad campesina normal y tranquila. Pero hablemos de la comunidad campesina, pues, de que definitivamente, que también ha sido, pues, como se dice, pues, salpicada por la corrupción y como la poca transparencia, ya deja de ser comunidad campesina y es manejada por 3, 4 o una sola persona, ¿no? Y les mencioné el sitio y el ejemplo es ideal, Jicamarca. ¿Esa es una comunidad campesina? Y está tratada como, ¿esa es una comunidad campesina? Bueno, debe ser una comunidad campesina del medio oeste, o del oeste medio, ¿no? Porque todo el mundo anda armado, todo el mundo se agarra a balazos, todos los días muere una persona, 2 personas, debe ser una comunidad definitivamente, pues, del oeste, ¿no? O por ejemplo las comunidades campesinas, Cajamarca. O sea, ¿cuál es el papel de la comunidad campesina, ¿no? Entonces ahí nos digamos, pues bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nuestra Constitución? ¿Por qué? Porque es otra realidad. Entonces, o sea, de repente el día de hoy, la exposición ha sido golpear, pues, al sector que es más fuerte, pues, ¿no? Cuando tú quieres golpear a alguien, tienes que golpear al más fuerte, en este caso el empresariado, la Sociedad Nacional de Minería, pero también, bueno, me he hecho reflexionar, también golpeamos al otro sector, pues, al sector intransigente, ¿no? Al sector, por ejemplo, que está originando que en Cajamarca se cierren los hoteles, que en Cajamarca se cierren los restaurantes. Cajamarca, los que conocemos Cajamarca, definitivamente sabemos que es una ciudad en crisis, ¿no? Entonces, nadie quiere invertir en Cajamarca. La lucha contra la minería tiene también su otro contrapeso. La gente no se tiene confianza, o sea, la gente quiere irse de Cajamarca. ¿Qué negocio se ha abierto en los últimos 2 años en Cajamarca? Se han cerrado. ¿Y quién es el artífice de esto? Ya, el presidente regional y los alcaldes, o algunos alcaldes, ¿no? Pero ¿quién está detrás? ¿Por qué el presidente regional tiene tanta fuerza? Su dinero. Bueno, pues, ¿por qué? La comunidad campesina. Cuando los sectores se ponen intransigentes, sucede lo que sucede en Cajamarca, la comunidad campesina. Ustedes se acuerdan de la autodefensa, ¿no? De Chota, de las personas que agarran ahí al latigazos al ratero, al violador, al que le saca la vuelta. O sea, la comunidad se preocupa de que uno de sus ciudadanos no saque la vuelta, o si saca la vuelta le agarra latigazos. No sé si estará bien o estará mal, pero bueno, pues supongamos que esté bien, ¿ya? De que si hay un ratero, bueno, que le agarren a latigazos, pero ¿es eso civilizado? Respetemos pues a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, pero ese es bueno también. Entonces, todo exceso es malo. Entonces la comunidad campesina para mí está en entredicho la legislación respecto a las comunidades campesinas, ¿no? Porque también acuérdense que dicen, no, la propiedad es de todos, ¿no? O en todo caso debería ser de todos. Si es eso cierto, ¿no? Deberíamos de tener una legislación más actualizada respecto a las comunidades campesinas, porque quien actúa mal son las dirigencias de las comunidades campesinas y no se sabe cómo revertir un hecho que definitivamente va contra la propia autonomía de la comunidad. No sé si más o menos estamos yendo por el carril adecuado, ¿no? Entonces, permítame por favor. Dice información sobre la medida legislativa o administrativa. Yo pregunto, este gobierno de inclusión social, año 2011, mes de agosto, septiembre, ¿no? Vamos a hacer la ley de inclusión social, la consulta previa, salía por todos los periódicos, por todos los medios televisivos, por la radio, la consulta previa. Bueno, la panacea, la consulta previa. ¿Ahora nos consultan en algo? Yo hago una pregunta, no pues, definitivamente hay cosas que no llegan, que no se cumplen, ¿no? Evaluación interna. El idioma. Cuando nosotros hablamos de consultas previas, acá viene un problema muy importante. Les hablaba de Guillermo Figalo, ¿cierto? Guillermo Figalo, miembro, presidente del Tribunal Constitucional, profesor del San Martín. Profesor de la San Martín, honorable profesor de la San Martín, y chocó con el presidente del tribunal, y chocó con una realidad, míreme,
chocó con una realidad. Que tenía pues que obviamente hablar pues con los empresarios, pero también tenía que hablar pues con gente que no hablaba castellano. ¿Sabían eso? No, eso es una anécdota. Eso me interesa. Tenía que hablar con gente que no hablaba castellano, que eran quechohablantes pues. Imagínense Figalo, altote, blancón, ojos azules, ¿no? Una persona progresista, militante en algún momento de la Izquierda Unida, ¿no? Hablando con la realidad cruda, ¿no? O sea, Figalo era lo que nosotros ahora conocemos como un caviar, como lo que es su hijo, un caviar, ¿no? Entonces, hablas de la revolución, del cambio, la transformación, con tus ojos azules, viviendo en San Isidro feliz y contento, y viene pues efectivamente el que está afectado, ¿no? Una persona que habla quechua. ¿Qué haces ante esa situación, ante esa cruda situación? ¿Qué? Necesitas un intérprete, ¿no? Y hay algunos profesores en la San Martín que sí hablaban quechua. No sé si sabes historia, nuestro amigo. Uno de las personas que hablaba quechua pues es el actual representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Elías Aybar. Elías Aybar colaboraba en ese entonces pues en el Tribunal Agrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el idioma es muy importante. Por ejemplo, los que estudian maestría le ponen, ¿no?, saber un idioma aparte, ¿no? En algunos casos la vía real. Bueno, quiero saber quechua. Yo, bueno, ¿quechua? Eso no es idioma, es dialecto. Un momentito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si eso está en la Constitución, que eso hay que saber. Pero hay universidades nacionales, ¿ya?, que discrepan el punto del idioma. O sea, ¿por qué? Porque resulta que para muchos dicen que el quechua es dialecto. Imagínate cómo será pues, con los aguajún y con todas las, digamos, no existen, pues. Esa es la inclusión que nosotros reclamamos, pues. Entonces, esas son las condiciones que nosotros ponemos. ¿Seguimos? Sí. Ya, entonces, no, sino de que me preocupa, disculpen. La verdad que nuevamente me caigo de vergüenza de haberme demorado, ¿no? Pero, bueno, pero así es, a veces cosas que no podemos realizar. Entonces, yo lo que quiero dejar en claro, y ahora sí creo, porque nos está ganando un poco el tiempo, ¿ya?, es lo siguiente. ¿Qué nosotros queremos como país? ¿No? Y ahora sí me voy a acordar de un hecho que fue significativo en la dación de los decretos legislativos que hemos mencionado y la actualidad, ¿no? 1064, 1080, 1081, 1080, decretos legislativos que después de mucho estudio se dice que son inconstitucionales. ¿Y qué hizo ante estos decretos legislativos el país en común? ¿Saben qué cosa hizo? No hizo absolutamente nada, porque casi poco nada nos importaba. Es más, ellos eran, digamos, los actores de un acto que nos iba a permitir el progreso. O sea, el gobierno con estos decretos legislativos nos mandaba a un escalón más hacia el progreso. Solamente un solo acto que pasó desapercibido, pero que los que estamos en la comunidad universitaria nos la acordamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando los congresistas nacionalistas de esa época tomaron el Congreso y se quedaron como una semana y el gobierno de turno, el gobierno aprista, lo suspendió 120 días? No sé si se acuerdan. Ya. Dentro de esos congresistas nacionalistas, del que más me acuerdo es de Cayo Galindo, que fue miembro del Tribunal Constitucional legalmente por algunas horas y que después su propio gobierno le dio la espalda. Ya. Cayo Galindo y 6, 7 congresistas más fueron suspendidos por 120 días, justamente a raíz de estos decretos legislativos, ¿no? Después se le levantó la suspensión y todo lo demás. Y yo hago una pregunta acerca del enlace, la relación que debe haber. ¿Eso tuvo algún tipo de apoyo con las comunidades indígenas, con las comunidades nativas? ¿Las comunidades nativas se sintieron identificadas con ese hecho? ¿Ustedes qué creen? De repente ni les interesó, ¿no? O ni se enteraron.
Ese es el principal problema, porque ya tengo que acabármelo para decir, ese es el principal problema acerca de la inclusión y acerca de los pueblos indígenas, que nosotros estamos partidos con una tijera, ¿no? Que hay cosas que nosotros hacemos y que a ellos de repente no les interesan o que no saben, y hay cosas que ellos hacen y nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso tiene que solucionarse. Tiene que solucionarse con algunas banderas importantes, ¿no? La bandera de la unidad, de la inclusión, la bandera de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, porque a la hora de la verdad, el gran perjudicado no vamos a ser nosotros. ¿Sabe quién va a ser el gran perjudicado? Van a ser nuestros hijos y nietos, que ya no van a tener, no van a tener recursos naturales adecuados para la sobrevivencia. Nosotros somos un país privilegiado, tenemos la mayor cantidad de agua, pero también somos un país que tenemos un problema fundamental. Toda la contaminación que existe en Latinoamérica se viene a la zona de los Andes. Es por eso que cuando nosotros pasamos por Huaraz, por Ticlio, ya no hay nevados, ya no existen nevados, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros pasemos y nos enteremos que hay contaminación ambiental y todo lo demás, esos señores de Bagua y todas las personas que luchan contra la minería ilegal, porque eso es lamentable, dentro de todo, esas personas están luchando por nosotros, para que haya una verdadera adecuación para nuestra vida, porque a la hora de la verdad, la vida es la búsqueda de la felicidad, y definitivamente con una ley que no tiene inclusión, que no todos nos sentimos identificados, definitivamente tiene que cambiarse, porque esta ley a la hora de la verdad, a mi modo de entender, no soluciona los problemas de los pueblos indígenas y originarios, es más, los pasa por agua tibia, y debemos nosotros tener conciencia de que estamos actuando mal, porque si nosotros sabemos leer, escribir, tenemos televisión y tenemos radio, también debemos de elevar nuestra voz de protesta para que las cosas salgan mejor. Porque cuando las cosas salgan mejor, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán menos problemas. Muchas gracias y disculpen la demora.